Bienvenidos a Camino al Andar, un programa de Hispanic Public Media de Estados Unidos y de Radio Educación de México, radio de servicio público de alcance nacional, dedicado a analizar los mundos en los que la población migrante actúa. Les saluda a Braulio Moro. Esta emisión de Camino al Andar se realiza en un contexto particular. El gobierno del presidente Donald Trump, desde septiembre pasado, ha realizado una serie de ataques mortíferos contra embarcaciones en el Caribe y en el Océano Atlántico, supuestamente conducidas por narcotraficantes. Al momento de registrar este programa, suman más de 80 las ejecuciones extrajudiciales, al tiempo que Donald Trump amenaza con atacar Venezuela. Trump no se ha detenido allí. También ha atacado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, al que acusa de ser un líder narcotraficante, calificativo que evidentemente ha indignado al mandatario colombiano, pues como dice, si alguien ha combatido el narco es el gobierno que él encabeza. A un año de haber ganado la elección presidencial, las cuentas sobre el número de personas inmigrantes expulsadas de Estados Unidos están lejos de satisfacer las ambiciones de Donald Trump, pese a haber reforzado con recursos humanos y financieros los organismos responsables de esas expulsiones. Por último, aunque no menos importantes, la política de asedio permanente en contra de los inmigrantes ha provocado el temor, separación de muchas familias, pérdida de empleos y una importante caída del monto de los envíos de remesas de los emigrantes a sus familias que viven en el extranjero. Para ayudarnos a descifrar esta problemática multifacética, saludo a nuestros invitados, Oscar Chacón, cofundador y exdirector ejecutivo de Alianza Américas de Estados Unidos, actualmente asesor de estrategias de dicha organización, a Alexia Cervantes, periodista de Radio Educación de México. Alexia forma también parte de The Podcast Factory, productora y escuela de podcasting, que en octubre ganó el primer lugar en la categoría de podcast periodístico en la 15ª Bienal Internacional de Radio celebrada en México. Y también saludo a Javier Gazacota, docente, magíster en comunicación educativa y doctorando en comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Gracias a todos por su participación y les ofrezco una sincera disculpa por el estado de mi voz. Javier, quisiera comenzar con usted. Las tensiones entre Trump-Maduro y Trump-Petro, a que hacíamos referencia, tienen y están teniendo ya un fuerte y claro impacto. Trump insiste en querer expulsar alrededor de 600,000 venezolanos que disponen del llamado Estatuto de Protección Temporal, el TPS por sus siglas en inglés, al tiempo que ordenó la suspensión de fondos de cooperación de Estados Unidos con Colombia. En concreto, en el caso de Colombia, ¿qué implica la suspensión de ese programa y de qué cifra estamos hablando? Para nuestras y nuestros oyentes, la suspensión de fondos de cooperación de Estados Unidos pone en riesgo la política social y de desarrollo dirigida a poblaciones vulnerables en Colombia, pero especialmente los migrantes. La medida afecta de manera importante a los municipios fronterizos entre Colombia y Venezuela, el departamento, lo que en otros países sería estado, el departamento del norte de Santander, la zona del Catatumbo, y según cifras del Observatorio Radar Colombia-Venezuela de la Universidad del Rosario de Bogotá y la Fundación Konrad Adenauer de Alemania, la cifra de cooperación de Estados Unidos a Colombia que se suspendió es de aproximadamente 410 millones de dólares anuales, cifra que incluía específicamente 134 millones de dólares destinados a la lucha contra el narcotráfico. Javier, no hay duda de la grave crisis que padece Venezuela, así como del autoritarismo del gobierno de Nicolás Maduro, autoproclamado ganador de la elección presidencial del 2024 sin presentar las pruebas de la votación como la ley lo establece. Crisis y autoritarismo han llevado a más de 7 millones de venezolanos a abandonar Venezuela. ¿Cuáles son concretamente las estimaciones más recientes sobre el número de venezolanos viviendo hoy en día en Colombia? El Observatorio Braulio de Migraciones, Migrantes y Movilidad Humana del gobierno colombiano realizó una estimación del número de migrantes venezolanos presentes en Colombia, y el cálculo
octubre de este año 2025 son 2,8 millones de venezolanos que se encuentran en Colombia. A ese cálculo hay que agregarle que por lo menos unos 812.000 venezolanos y venezolanas con sus hijos e hijas están de manera irregular o en proceso de adoptar un estatus de migrantes, pero no ha sido posible todavía por la gran cantidad de problemas que implica esto que acabamos de mencionar respecto de la suspensión de los fondos. Usted decía 2 millones y algo más, de otros 800.000, son 3 millones, poco más de 3 millones. Si estamos hablando de 7 millones que han dejado Venezuela, quiere decir que casi la mitad de esos venezolanos radican hoy precisamente en Colombia. Ahora bien, semanas atrás Donald Trump declaró que Venezuela vació sus cárceles y envió a Estados Unidos a delincuentes, drogadictos, enfermos mentales, y por eso dijo, envió a la CIA a realizar acciones en Venezuela sin saber de qué se trata. ¿Cómo repercute esta situación en Colombia, Javier? ¿Qué ambiente percibe usted entre la población colombiana? Claro está, de manera resumida, por favor. Sí, esto se parece, y recordemos todas y todos, lo que en la década del 60 implementó Estados Unidos con Cuba, ¿no? Que acusaban al régimen de Castro de enviar a los delincuentes, a las personas con problemas mentales, en fin. Pero fíjense que el tema en cuanto a la forma en que se ha recibido por parte de la población colombiana, esta población migrante venezolana no ha sido totalmente hostil. Desafortunadamente ha habido un grupo encabezado, digo desafortunadamente por el denominado Tren de Aragua, que ha sembrado un manto de duda respecto de qué tan bondadosa, de qué tan buena ha sido esa migración. Pero en términos generales, el pueblo colombiano ha acogido a esos migrantes. De pronto esas acusaciones pues calan y algunos medios, no todos, de comunicación pues hacen eco de ello y ha creado un cierto malestar, ¿no? Respecto de la aproximación que debería haber entre las dos naciones. Para mencionar de esto y con esto termino, el intercambio comercial que en su época llegó a tener un valor de 7.000 millones de dólares, se había venido al piso menos de 200 millones de dólares y en cifras de 2024, octubre, diciembre, ya supera los 1.000 millones de dólares. Entonces, yo creo que ha sido de bien recibo la llegada de ese intercambio de tipo comercial. Ya las razones de tipo político, pues cada una de las partes tiene sus razones, ¿no? Y no vamos ahora de pronto a adentrarnos en por el tema del tiempo, por supuesto. Sin duda, resumiendo, quiere decir que estas disposiciones de Trump de suspender los acuerdos de cooperación en materia de ayuda a los venezolanos, a otras gentes y la lucha contra el narcotráfico en Colombia, pues van a tener un fuerte impacto si se confirma. Esperemos que no, eventualmente lo que algunos indicadores parecen señalar de un ataque del gobierno de Estados Unidos hacia el de Venezuela, las consecuencias que eso podría crear, Javier. Claro, aumentaría el flujo de migrantes venezolanos y ya no tan, o ya no en una forma tan ordenada como de pronto se ha podido venir presentando ahora, sino que el caos sería irremediable. O sea, por la frontera huirían muchas personas en el caso de que se produzca ese eventual ataque, ¿no? Muchas gracias. Oscar Chacón, recuerdo que usted es asesor de estrategia de la Alianza Américas. Perdonen una vez más por mi voz. Coordinación creada hace 21 años y que ahora está presente en 17 estados de la Unión Americana. La administración Trump proclama haber expulsado más de 2 millones de inmigrantes sin documentos. ¿Qué tan válidas son esas cifras? Muy dudables. Lamentablemente, si de algo carecemos a lo largo de los últimos 11 meses, son de datos fidedignos. Si tú exploras rápidamente por medio de cualquier buscador de Internet, vas a encontrar cifras muy variadas. Se habla en algunos casos de 500.000 de personas deportadas, 1,2 millones de personas autodeportadas, pero todo esto es muy especulativo. En síntesis, lo que sí sabemos es que, claro, han habido un incremento notable en deportaciones, pero todavía
no se logra llegar a lo que Trump había prometido, que eran las deportaciones más grandes en la historia de Estados Unidos. También sabemos de que hay mucha gente que está siendo de forma premeditada dejada por largo tiempo en detención. Esto tiene su explicación a razón de que la detención de extranjeros es un negocio extremadamente rentable y hay empresas muy cercanas a lo que fue la campaña electoral de Trump el año pasado que se están beneficiando de este modelo de generar riqueza por medio de la detención de personas extranjeras. Pero en síntesis, no hay duda de que hay un evento en las deportaciones. No podemos hablar con absoluta certeza de datos, precisamente por la carencia que tenemos de ellos, pero lo que sí sabemos también es de que el miedo que ha incundido las redadas, las operaciones semimilitares que han desarrollado en múltiples ciudades, indudablemente generan temor y no tengo la menor duda de que hay mucha gente que haya optado por regresar a su país de origen, aun cuando sabemos que en el país de origen no hay muchas garantías sobre bienestar económico, social, político, cultural de estas personas. Un poquito de estos señalamientos que usted hacía, Oscar Chapón, simplemente yo quisiera recordar que efectivamente cuando se refiere a empresas que se están beneficiando de esta política antimigrante de la parte del gobierno estadounidense, hace 2 emisiones justamente nos dedicamos a analizar qué está sucediendo con las llamadas prisiones privadas en Estados Unidos, que es un negocio multimillonario donde aparecen ciertamente muchos de esos patrocinadores, campañas o de los apoyos de Donald Trump. Ahora bien, varias de las organizaciones miembros de la Alianza Américas de Estados Unidos, organismos del que usted hace parte, reivindican su origen religioso. Y días atrás, los obispos de Estados Unidos censuraron públicamente la política de Donald Trump hacia los inmigrantes. Me permito citar el mensaje especial que emitieron. Digo mensaje especial, pues es un documento pastoral poco común. El último que se emitió fue en 2013 y en este reciente que acaban de publicar dicen lo siguiente: nos inquieta ver que en nuestra gente, perdón, un clima de miedo y ansiedad en torno a temas como el profiling y la aplicación de las leyes de inmigración. Este señalamiento es bastante claro, Oscar Chacón. Sin duda alguna, yo creo que es muy importante resaltar la valentía que ha tenido en este caso la jerarquía católica, que es un reflejo muy fiel de la opinión que tiene también el Papa, que ha sido muy severo en las críticas de las políticas anti-extranjeros que impulsa el gobierno de los Estados Unidos. Y hay que también decirlo, este sentimiento se extiende a prácticamente todas las fes organizadas en Estados Unidos, todas las diferentes denominaciones religiosas que mantienen una postura muy importante de apoyo hacia las personas extranjeras. Es más, yo acabo de regresar del área de Charlotte, en Carolina del Norte, y me llamó mucho la atención que hay muchos pastores evangélicos, pastores que están expresando de manera privada, pero expresando claramente su desacuerdo con algo que no es, pero ni de cerca, lo que Trump amenazó, que Trump dijo que él iba a deportar a criminales, pero la gente que se están llevando no son criminales y más bien son con frecuencia miembros de estas iglesias que ven que su propia comunidad de fe se está gradualmente desvaneciendo gracias a estas acciones. Yo creo que esto explica muy bien la manera en la cual las diferentes comunidades de fe han sido muy claras en criticar lo que definitivamente es una política de abuso y de atropello en contra de las personas que lucen extranjeras, principalmente las que somos de origen latinoamericano. Ahora bien, el periódico Washington Post difundió a inicios de este mes de noviembre una encuesta donde destaca que para una amplia mayoría de los latinos, confirma lo que usted dice, y una mayoría de electores de Estados Unidos, las medidas adoptadas por el presidente Donald Trump han ido, en materia de inmigración, han ido demasiado lejos. No obstante, como decíamos, para el presidente, pues todo parece insuficiente y por eso es que, como usted también lo evoca, están realizándose nuevos operativos, concretamente en Nueva Orleans. Se Ujú. programa uno a partir de diciembre. Y usted señalaba el caso de Charlotte, en Carolina del Sur, donde se cuentan ya decenas de arrestos. Mi pregunta, Oscar, es: ¿cómo se posicionan y qué pueden hacer frente a esta ofensiva las organizaciones de la Alianza Américas? Recuerdo que usted es exdirector ejecutivo de esa coalición. Pues fíjate que curiosamente mucho del trabajo que se ha venido haciendo a lo largo de los últimos años
ha venido a demostrar cuán válido ha sido, cuán oportuno ha sido, y me refiero específicamente al trabajo de elevar el nivel de conocimiento, el nivel de dominio de cómo se ejercen derechos. A mí, por ejemplo, me ha dado mucha alegría escuchar a las mismas autoridades migratorias estadounidenses decir cómo en Chicago la gente ha resistido haciendo uso de sus derechos. Por ejemplo, el derecho a no abrir, el derecho a no responder a ninguna pregunta, a menos que tengan una orden de cateo aprobada por una corte. Y esto demuestra que el trabajo de formación de derechos que organizaciones miembros de Alianza Américas a lo largo y ancho del país han venido haciendo por años está dando frutos tal y como se preveía que iba a ser el caso. Yo creo que este es un momento también de destacar la importancia que ha tenido el trabajo de fomento de la organización de base de las personas migrantes, porque nadie de forma aislada, individualmente, va a poder resistir una embestida como la que estamos viendo, pero aquí es donde se destaca nuevamente que cosas como el fomento de la organización social, el fomento del entendimiento sobre derechos y cómo se practican, que son labores que Alianza Américas ha realizado de forma consistente por décadas ya ahora, viene a dar frutos muy positivos. Yo simplemente quiero recordar que decíamos, están presentes en 17 estados de la Unión Americana, son más de 60 organizaciones, y yo invito a personas que escuchan este Camino al Andar a que consulten el sitio internet de Alianza Américas. Es bastante interesante porque permite ver precisamente esta comunión de esfuerzos que se hacen por demostrar que los inmigrantes son una fuerza motriz, una fuerza positiva en el desarrollo de la vida cotidiana de los Estados Unidos. Ahora bien, hemos hablado de las tensiones con Venezuela y Colombia, del número de expulsados que el gobierno Trump reivindica como prueba que su estrategia antiinmigrante está funcionando. Entre ellos, evidentemente, los inmigrantes de origen mexicanos, se puede decir, están en primera línea por una razón simple. Recordemos, son los más numerosos en Estados Unidos. Alexia Cervantes, yo recuerdo que usted es periodista de Radio Educación de México o productora de Camino al Andar. ¿De cuántos mexicanos expulsados o autodeportados de Estados Unidos estamos hablando? Y bienvenida de nuevo cuenta aquí a Camino al Andar. Gracias, Braulio. Un placer estar con ustedes, compartir este espacio. Pues, en efecto, las tensiones migratorias han aumentado y eso se refleja en las cifras, más allá de si Donald Trump las infla en sus discursos. En los primeros 7 meses de este año, el propio gobierno mexicano reconoce más de 93,000 connacionales, exactamente 93,821 connacionales deportados o retornados desde Estados Unidos. Pero ojo, esto no incluye a personas que por su propia voluntad han decidido regresar ante pues el temor de terminar en una de las prisiones como Alligator Alcatraz, ¿no? De lo que ya hablábamos. Y también hay que aclarar que, bueno, ya en una cifra un poquito más actualizada, según el Instituto Nacional de Migración, los deportados llegan a 109,000 mexicanas y mexicanos hasta el cierre de septiembre de 2025, ¿no? Entonces podemos, digamos, actualizar un poquito más esa cifra, que siempre van poco atrasadas por la propia medición estadística. Las remesas, es decir, los envíos de recursos de dólares que envían las familias de inmigrantes mexicanos a sus familiares en México, acumulan ya 6 meses de contracción consecutiva. Hasta donde yo sé, en los últimos 12 meses se ha registrado la menor entrada de divisas por el envío de remesas desde julio del 2023. Pero para una persona que no conoce México, ¿nos puede usted decir cuáles son algunos de los estados que se benefician precisamente de ese envío de dólares, que más se benefician? Mira, Braulio, las remesas son vitales para el país, pero particularmente para estados como Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Chiapas, según el Banco de México. Para dimensionar, Michoacán y Jalisco suelen recibir entre 4,500 y 5,500 millones de dólares anualmente, cada uno de estos estados. Guanajuato ronda los 4,000 millones. Chiapas ha crecido mucho en los últimos años, ya supera los 2,000 millones. Y son montos que equivalen a una parte sustancial de la economía local, que sostienen a miles de hogares. Y ahí te va otro dato para dimensionar el crecimiento de las remesas en las últimas décadas. Por ejemplo, estimaciones de BBVA Research apuntan a que en 1980 el envío de remesas era de 1,000 millones de dólares al año. En el 90 crece a 2,400 millones de dólares. Y estamos hablando que en el 2024 el envío
es de 64,000 millones de dólares, ¿no? Para dimensionar el impacto que tiene este dinero que llega aquí. Ahora, hay un dato muy importante que acaban de mencionar analistas consultados por el Banco de México justo este 24 de noviembre de 2025, y es que apuntan a que podría existir un probable subregistro, porque cada vez más personas utilizan fintechs, estas financieras tecnológicas o neobancos, para gestionar dinero con comisiones más bajas o con comisiones nulas, porque estas plataformas pues no se contabilizan en las estadísticas oficiales, porque propiamente no es un envío de una remesa. Es decir, se abre una cuenta con una aplicación, tú metes el dinero, le das la contraseña y el correo electrónico de esta aplicación, la persona la abre en México y así hace un retiro de la misma cuenta, no es como tal un envío. Entonces, esto podría significar un subregistro en las cifras de envío de dinero de los connacionales, lo que hace llegar los connacionales a sus familias aquí en México. Que la situación siga declinando en términos de ingreso de remesas de divisas, y en este sentido, ¿cómo está repercutiendo esto en el mercado de consumo en México? Sobre todo, teniendo en cuenta que, hasta donde sé, las últimas perspectivas de crecimiento económico del país ubican dicho crecimiento para el 2025 en menos de un 1%. Hay estados que son más golpeados que otros, ¿no? Ya mencionábamos los que reciben más remesas, pero los que dependen más de las remesas son, por ejemplo, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, que también estaba en la lista inicial, Guerrero y Oaxaca, ¿no? Te voy a dar otro ejemplo más. Por ejemplo, en Zacatecas, yo soy originaria de Zacatecas, hay 1,400,000 habitantes en el estado de Zacatecas, en México, según el censo de 2020. Y al tiempo hay 1,300,000 personas de origen zacatecano que residen en Estados Unidos, de acuerdo con el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales. Estamos hablando de que la mitad de la población del estado vive en Estados Unidos, ¿no? Para que te des cuenta del impacto que tiene en términos económicos que esas personas estén allá y estén mandando dinero para acá. Entonces, la caída en las remesas tiene un efecto inmediato porque se utilizan para la alimentación, para la salud, para la educación, para el pago de deudas, y obviamente cuando el flujo baja se recorta el consumo, y eso afecta también a los comercios locales, desde la gran tienda hasta el pequeño negocio, y entonces empieza a ser un círculo vicioso en el que cae la economía. Si cae la economía, hay todavía menos posibilidades de generar empleos para la población que está siendo deportada, por ejemplo, ¿no? Entonces el problema se va haciendo cada vez más grande. Problemas de menores recursos, de menores posibilidades de ayudar a sus familias, se suma ahora bien una larga, muy larga lista de violaciones de derechos humanos que precisamente vienen detrás de las expulsiones de muchos de esos inmigrantes. Sara Vilma, editora del Times y del New York Times, días atrás publicó un largo artículo producto de una investigación en el que se demuestra esa cadena de violaciones, y me permito citar parte de su investigación. Ella dice: las personas a las que entrevistamos se desesperaban ante la manera en que los centros de detención se mantenían terriblemente fríos de forma deliberada, lo que había obligado a algunos de ellas a acurrucarse contra extraños. Hablaron de luces que se dejaban encendidas las 24 horas del día, de traslados interestatales realizados sin previo aviso, de comida distribuida de forma inadecuada que les produce malestar, de cómo se les obligaba a orinar y defecar delante de los guardias y los demás detenidos, de ser humillados y objeto de burla de los agentes. Todos mencionaron una falta de información desestabilizadora, la terrible idea de que podían ser detenidos durante semanas o meses sin que nadie les explicara siquiera por qué estaban detenidos. Oscar Chacón, me volteo de nueva cuenta a usted, porque hacía usted referencia precisamente a esto que se está volviendo una especie de comercio, de negocio para algunas empresas. ¿Cómo se podría frenar este tipo de violaciones que son verdaderamente escandalosas, extrajudiciales, ilegales por demás y violatorias de cualquier derecho humano? Lo primero que hay que destacar es que indudablemente se trata de una práctica mercantil perversa. O sea, va fuertemente permeada por un deseo deliberado de esta administración de infringir el máximo dolor, infringir la máxima ofensa a la dignidad de las personas. Nada de lo que tú citaste o de lo que citaba la periodista del New York Times
realmente son cosas sorprendentes. Y lo que hemos visto prácticamente desde 1997, cuando se comienza a poner en vigencia la ley de inmigración aprobada en septiembre del 96, que estas prácticas crueles, estas prácticas salvajes de verdaderamente abusar, pero de manera grotesca, la dignidad y los derechos de las personas, se ha vuelto parte de una política estadounidense que con frecuencia trasciende incluso administraciones. Es decir, lo vemos de manera más cruda, más salvaje con un gobierno como el que ahora tenemos, pero francamente esto ha venido pasando por años y lo que destaca hoy es más bien la triste condición de no poder tener mecanismos de verificación independientes en estos centros migratorios que están prácticamente fuera del alcance de cualquier organización que quiera ejercer un rol de monitoreo sobre cumplimiento de buenas prácticas cuando se trata de personas privadas de libertad, que es exactamente lo que estamos viendo. Pues con esta análisis, con estas conclusiones provisionales, evidentemente, estamos poniendo punto final a esta nueva emisión de Camino al Andar. Perdonen una vez más, el estado de mi voz es desesperante. Alexia Cervantes, periodista de Radio Educación de México. Javier Vargas Acosta, docente magíster en comunicación educativa y doctorante en comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Y Oscar Chacón, cofundador y exdirector ejecutivo de Alianza Américas de Estados Unidos, actualmente asesor de estrategias de esa organización. No me queda sino agradecerles mucho su participación. A Andy le agradezco estar a cargo de la grabación de este programa desde Bogotá. Este es un programa que se difunde en México, en el conjunto de Estados Unidos, pero que tiene varias partes que participan para su organización, Estados Unidos, América del Sur y París también. Yo soy Braulio Moro, me despido de ustedes y les digo una vez más, muchas gracias. Nos vemos próximamente en otro Camino al Andar. Hasta muy pronto.